Las exportaciones prácticamente se multiplicaron por 3. Realmente hemos tenido una ampliación del comercio internacional muy alta y eso nos ha ayudado en la economía. Y esta caída también esperamos recuperarla próximamente. En materia de número de visitantes, tenemos unas cifras bien curiosas. El año pasado crecimos, a pesar de que el turismo estuvo de capa caída en todas partes, alcanzamos a tener una modesta tasa del 6% de crecimiento en turismo. Las cifras no son muy representativas, pero para nosotros es importante. Tuvimos cerca de 2,5 millones de visitantes a nuestro país. Siguiente. En materia de comportamiento frente a la región, tenemos unas indicaciones en materia de exportaciones. Estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de inversión y estamos hablando de turismo, donde se destaca cómo podemos mostrar realmente avances significativos. También los países que nos acompañan, todos, México, Brasil y Chile, de la misma forma. Siguiente, eso es lo que crecimos en nuestro nivel de aumento de mercados. El cuadro de la izquierda que está semitapado, eso era todo lo que teníamos en comercio internacional y lo que hoy podemos mostrar de ampliación. Siguiente. Estamos celebrando 24 acuerdos de esos internacionales y llevamos acuerdos para prevenir doble tributación en 22 países, incluido México. Zonas francas competitivas. Nosotros creemos que ese es un instrumento que nos ha permitido crecer. Tenemos un impuesto de rentas del 15%, de los más bajos de la región. Siguiente. Y tenemos también exención de tributos aduaneros, acuerdos comerciales internacionales, participación en comercio local. Y una cuestión que es bien interesante, las comentamos, son unas zonas francas permanentes también, con parques como existen en todas partes del mundo, pero nos inventamos una empresarial. Cada quien decide dónde tener su propia fuente de ventajas de protección de esa zona para sus negocios, y la zona la determina el inversionista. Nos han dado muy buen resultado. Siguiente. Ahí tenemos todas las zonas francas aprobadas, regadas por el país. En el centro del país, donde hay más cantidades, Bogotá, está la costa cerca de Cartagena, cerca de Medellín, y en el sur cerca de Cali. Y ha sido un instrumento de negocios muy interesante, que se muestra ahí con unas cifras bastante significativas. Siguiente. Ofrecemos contratos de estabilidad jurídica. Nosotros queremos mostrarle a el mundo que mientras nuestro empeño es fundamentalmente garantizar que va a haber inmovilidad en las condiciones jurídicas de los contratos, no queremos que el inversionista se sienta incómodo o con riesgos, y por eso garantizamos hasta por 20 años la posibilidad de que los inversionistas tengan la certeza de no cambio de las reglas de juego. Siguiente. Aquí traje, sin autorización del patrocinador, algunos sectores donde estamos abriendo mercados y siendo competitivos: en comunicación, en artes gráficas, en energía, en bienes y servicios conexos, autopartes, textiles y confecciones, diseño de moda, software, tecnología de la información, servicios tercerizados a distancia. Esto es muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en call center y en servicios software, outsourcing y offshore, una gran eficacia. La cumplimos desde nuestro país y estamos siendo una alternativa muy interesante para quienes deseen bajar costos. Estamos también en artículos de cosmética, en artículos de aseo, en turismo de salud, tenemos un rubro bastante interesante. Y con relación a México, antes de cambiar la gráfica, queremos también decirles que tenemos un tratado, el G3-1, donde estamos trabajando con mucho entusiasmo para acercar el mercado México
Colombia, la balanza no está equilibrada, nosotros estamos comprándoles por encima de 3.000 millones de dólares a México y apenas logramos colocar cerca de 700 millones, pero hay oportunidades muy interesantes. Estamos, precisamente el año pasado, con motivo de la visita del presidente Calderón, convinimos en cerrar negociaciones para cárnicos y lácteos, somos productores eficientes y eficaces, estamos comentando aquí con Sergio Peralta precisamente, tenemos una ganadería muy interesante y con productos lácteos de muy alta calidad. Ustedes son deficitarios y podríamos ahí tener nichos de complementariedad importante. Además, de todas maneras, seguimos ampliando y haciendo esfuerzos por penetrar este país en materia de complementar, por ejemplo, el sector automotor. Hemos encontrado que podemos hacer negocios con las fábricas más representativas y de más alta calidad a nivel de las autopartes, porque también son deficitarios y requieren de esta complementariedad. ¿Cómo se logra todo esto? Primero, nosotros señalamos, y tal vez tomé apuntes de quienes me antecedieron para dar unos datos. Hemos procurado trabajar las cifras de pobreza y pobreza absoluta de una manera muy significativa. Teníamos unos índices de pobreza por encima del 50%, hoy los tenemos por debajo del 40%, y de indigencia teníamos hasta un 22%, hoy lo tenemos poco más de la mitad, de la mitad, cerca del 12% de pobreza, de indigencia. En materia de salud, por ejemplo, hemos logrado una cobertura que prácticamente llega al 100%. Teníamos 11 millones, 12 millones de afiliados y dimos un brinco a cerca de 45 millones de afiliados, que se aproxima mucho a una población que tenemos de 48, 49 millones de habitantes. En educación, de igual manera, podemos mostrar cifras muy significativas y nos llenan de orgullo, parecido a lo que leyó mi colega Germán en Chile, donde esa cobertura la tenemos saturada en los niveles de primaria y de bachillerato, inclusive también con estímulos profesionales. Tenemos, se los cuento por la especialidad y por las personas de empresa que están aquí presentes, un instrumento que ha sido formidable, que es el SENA, el Servicio de Aprendizaje, que es una institución estatal donde los empresarios venían quejándose de que le estaban haciendo algún descuento mínimo, pero un descuento de la nómina, y finalmente logramos en estos últimos 8 años darle un verdadero sentido, con lo que hemos preparado más de 8 millones de operarios, de trabajadores prácticamente a la carta. Convenimos con los empresarios qué tipo de operario, de practicante, de especialista en oficios, inclusive en Joint Venture con las empresas lo hacemos, bien sea que ellos mismos tengan sus ingenieros que los habiliten, pero no allí en el interior de la compañía con un poco de mal ambiente no académico de un operador que le dice no me sirve consíganme otro, sino metiendo la parte, digamos, de formación, y nos ha dado un resultado espléndido. Podemos mostrar entre 8 y 10 millones de personas habilitadas para oficios que son especializados. ¿Cómo logramos esto? Nosotros fundamentalmente creamos un escenario de seguridad democrática, la llama el presidente, y con un instrumento fundamental. No se trata simplemente del uso de la fuerza, sino también con una justicia eficaz. Tenemos el sistema de los juicios orales o de la justicia acusatoria prácticamente operando en todo el país desde hace tiempo, como lo tiene también Chile. Básicamente, generar confianza y ofrecer protección, eso significa que tiene que haber unas autoridades en las cuales confiar. Garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho con todas las garantías, afianzar la democracia, garantizando el derecho a disentir, el derecho a la discrepancia, el derecho a la libertad de medios de comunicación, etcétera, materializar el castigo al crimen y evitar la impunidad, o sea, una respuesta seria de la autoridad frente a la criminalidad.